Hola a todas, ¿cómo están? Feliz mañana, espero que estén muy bien, contentas, despertando, llenas del entusiasmo que Dios trae a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él enviará lluvias y lluvias de bendición serán. ¿Por qué no escribimos esta frase en los comentarios? Gracias Dios, porque tú enviarás lluvias de bendición sobre mi vida. Ponle ahí, gracias Dios, porque tú enviarás lluvias de bendición sobre mi vida. Así dice este verso, lluvias de bendición serán, y espero que tú las disfrutes, espero que le creas al Señor y que digas, Padre, independientemente de todo lo que está pasando, tú hoy mismo estás derramando sobre mi vida estas preciosas lluvias de bendición que refrescan mi alma, que fortalecen mi espíritu y que haces que todas las cosas siempre cooperen para el bien de aquellos que amamos al Señor, ¿verdad que sí? Estamos juntas estudiando el capítulo 10 de la carta a los Romanos y estamos en una porción muy interesante porque es la porción donde Pablo está clamando por el pueblo de Israel con un profundo deseo y con oraciones fervientes de que ellos lleguen a ser salvos. Pero hay varios obstáculos y como aprendimos el día de ayer, uno de esos obstáculos es que ellos estaban muy entusiasmados en seguir a Dios, pero a su propia manera. Ellos estaban muy entusiasmados, pero ese fervor y ese entusiasmo estaba mal encausado. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo. Hoy vamos a empezar con el verso 3. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Específicamente, pues está hablando de la salvación, ¿verdad? En el caso de los judíos, ellos estaban entusiasmados y querían obedecer la ley de Dios y estaban fervorosos por hacerlo, pero no entendían que realmente esa no es la forma en que Dios los iba a hacer justos. Y cuando Dios les reveló la forma en que quería hacerlos justos, ellos se negaron a aceptar el modo de Dios y mejor se aferraron a su propio modo. Aquí, como lo vuelvo a decir, está hablando de la salvación. Ellos decían, ¿por qué va a ser a través de Jesús, el hijo de un carpintero? ¿Cómo va a ser Jesús el Mesías? Si conocemos a su mamá, a sus hermanas, no puede ser eso posible. Y en lugar de abrir su corazón y tener fe en Dios, ellos se aferraron a sus propios modos. Estaban muy entusiasmados en hacer las cosas a su manera, en lugar de cambiar de rumbo y encauzarse a la manera de Dios, ¿verdad? Bueno, pues obviamente aquí está hablando de la salvación y no nos debe pasar tampoco a ti y a mí. La única manera de ser salvas es a través de Jesucristo y eso ya lo hemos estudiado demasiado en la carta a los Romanos, pero vamos a volver a escribirlo. La única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Pero esto también lo podemos aplicar a cualquier circunstancia y a cualquier creencia en nuestra vida. Fíjate, como estuvimos estudiando el día de ayer, muchas veces nos llamamos cristianas y tenemos años practicando el cristianismo, pero muchas veces encausadas en el rumbo equivocado, simplemente porque no tomamos tiempo para entender cómo es que Dios hace las cosas. El día de ayer aprendimos que una de las maneras de encauzar bien el entusiasmo es escudriñando las escrituras, ¿verdad? Bueno, cuando escudriñamos las escrituras, básicamente estamos diciendo, enséñame, Señor, a vivir a tu manera. ¿Y por qué no escribimos esta frase en los comentarios? Cuando escudriñamos las escrituras, le estamos diciendo, enséñame, Señor, a vivir a tu manera. O sea, queremos entender la vida de la forma que tú la ves, Señor, de la forma que tú haces todas las cosas. De esa forma nosotras queremos aprender a vivir, porque esa era la lucha de los judíos. Ellos no querían entender la manera en que Dios hacía las cosas y luego se negaban a aceptarlo. Fíjate, cuando estamos aferrados a nuestros propios caminos, a nuestras propias ideas, nos negamos a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces Dios envía mensajeros, envía personas que nos traen su palabra y nos dicen, oye, Vero, mira, esto es lo que dice la Biblia. Pero si yo tengo ya mi conciencia cauterizada y yo estoy aferrada a mis propias ideas, yo voy a decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo tengo mi propia manera de conocer a Dios. Dios a mí me habla directamente, ¿verdad? Yo sola tengo mis revelaciones y nos vamos negando a aceptar la realidad de Dios. A todos nos puede pasar, mujeres queridas. Por eso, hasta cierto punto surgen tantas religiones, ¿verdad? Porque la gente no quiere seguir a Dios, sino quiere seguir su propia interpretación de Dios. ¿Y hacia dónde nos va a llevar eso? Pues nos va a llevar a un mal cauce. Y en el caso que estamos estudiando de la salvación, pues imagínate los judíos.
a no tener salvación eterna, a vivir constantemente tratando de justificarse, siguiendo las leyes de Dios, imposible que es para ellos cumplirlas al pie de la letra. Sin embargo, mujeres queridas, esta lección es para nosotras, para que hoy mismo, el día de hoy, nosotras con un corazón humilde, cada día entendamos que debemos aprender a vivir a la manera de Dios y debemos ser sensibles a seguir su dirección. Fíjate cómo dice este verso: se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo. ¿En qué cosas de nuestra vida estamos así, mujeres queridas? Quizás Dios nos dice, oye, tienes que perdonar. Y yo me aferro a mi propio modo y digo, Señor, es que tú no entiendes la situación. Si tan solo supieras cómo es esta persona, si tan solo supieras que yo ya he tratado muchas veces de pedirle perdón y reconciliarme, así es que no, Señor, yo me voy a aferrar a mi propio modo, ¿verdad? O a veces queremos salir adelante en nuestras deudas y en nuestras finanzas, pidiendo más, endeudándonos más, porque decimos, es que tú no entiendes, Señor, cómo está la situación en mi país, tú no me entiendes, ¿verdad? Ya sé que tú dices que debo ser una buena administradora, ya sé que tú me das aquí claramente lo que yo debo hacer, pero tú no entiendes, déjame lo hago a mi manera, ¿verdad? O en la crianza de nuestros hijos, a veces dejamos que el mundo se involucre en nuestro corazón y te dice el mundo, no corrijas a tus hijos, ahora déjalos, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y vamos viendo que nuestros hijos se van desviando más y más y nosotras en lugar de obedecer la palabra de Dios, nos aferramos a los propios modos humanos, terrenales. ¿Y qué nos espera como consecuencia? Pues una tragedia, la ruina, la perdición, mujeres queridas. Por eso, si algo vamos a asegurarnos en nuestro diario vivir, es que estamos constantemente alineándonos con la palabra de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos, tú en tu vida y yo en la mía, ¿en qué áreas de nuestra vida nos hemos desviado? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿En qué áreas de nuestra vida nos estamos aferrando a nuestro propio modo, en lugar de entender la forma en que Dios quiere hacer las cosas? Fíjate, los tiempos de Dios no son como los nuestros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Las estrategias de Dios no son como las nuestras. Las herramientas que Dios usa no son como los nuestros. Sin embargo, lo que Dios hace es lo que funciona. Por eso, ¿qué debemos hacer tú y yo? Pues aprender a seguir la dirección de Dios, aprender a entender la forma en que Dios trabaja y entonces podemos estar en paz diciendo, yo sé que Dios está obrando. Aunque todo se ve muy diferente a lo que yo pensaba, yo sé cómo es Dios, yo sé cómo Dios trabaja, estoy entendiendo la forma en que Dios hace las cosas. Y cuando aprendemos a vivir así, mujeres queridas, entonces verdaderamente somos seguidoras de Cristo. Entonces verdaderamente somos hijas de Dios, porque nos estamos rindiendo a su voluntad y no a la nuestra. Y quiero volver a mencionar esto de las diferentes religiones. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Verdad? Porque cuando uno entra a un lugar dice, oye, ellos creen que están diciendo la verdad. Y luego entras a otro lugar y dices, oye, ellos también sienten que están diciendo la verdad. Y luego vas a otro lugar y es que dices, parece que todas las religiones son las verdaderas. Es más, hay personas que dicen, no importa la religión. No, mujeres queridas, sí importa lo que se está enseñando, porque no debemos aprender a vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuál es la religión verdadera? La bíblica, donde se predica verdaderamente la palabra de Dios, donde no se siguen ideas humanas, donde no se siguen conceptos terrenales, sino donde verdaderamente se está enseñando la palabra de Dios. No se trata de innovar, no se trata de buscar el espectáculo más nuevo, se trata de echar raíces en la palabra de Dios, comprendiendo cómo Dios hace las cosas y entonces ahí podemos alinearnos con Él y vivir en bendición. Por eso debemos rendirnos cuanto antes a la voluntad de Dios, en lugar de perder el tiempo tratando de convencer a Dios de hacer las cosas a nuestra manera. Mujeres queridas, Dios es Dios. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, es todopoderoso, no tiene límite ni en tiempo, ni en espacio, ni en nada. Y nuestra pequeña capacidad humana no se comparará jamás al entendimiento y el conocimiento y la sabiduría de Dios. Así es que este es un verso demasiado importante para nosotras. Por eso podemos comprender la grande carga que había en el corazón de Pablo,
por el pueblo de Israel, porque no es que no les hubieran predicado a los israelitas, lo que pasa es que estaban tan tercos, aferrados a su propio razonamiento, diciendo, no puede ser Jesús, no puede ser Jesús el Mesías, prefiero aferrarme a mis ideas, prefiero seguir tratando de cumplir la ley, y era el dolor tan grande que Pablo sentía en su corazón, como el dolor tan grande que Dios siente en nuestro corazón, cuando tú y yo nos aferramos a nuestra propia manera, seguimos en los mismos problemas, seguimos en las mismas dificultades, seguimos en los mismos pleitos, en las mismas carencias, y Dios nos dice, hija, ¿hasta cuándo vas a rendir tu entendimiento y entender que yo soy el que puedo guiar tu vida? ¿Hasta cuándo vas a entender la forma en que yo trabajo? Y en lugar de negarte a aceptarla, rendirte a mi voluntad y ver que ahí hay bendición para ti. Así es que, mujeres queridas, una gran lección sin duda, y vamos a preguntarnos, ¿estamos aferradas a nuestros propios razonamientos o estamos esforzándonos por entender la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios hace las cosas? ¿Somos tan tercas que nos negamos a aceptar el modo de Dios y preferimos creer en nuestro modo en lugar de creer en el modo de Dios? Y la última pregunta que quiero hacernos, ¿hacia dónde vamos a llegar siguiendo nuestros propios conceptos? ¿Y hacia dónde vamos a llegar si seguimos la forma en que Dios hace las cosas? Una clara lección para ti, para mí. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, porque tú nos hablas de una manera demasiado clara y específica. Queremos ser mujeres que te seguimos, que seguimos tu dirección. Perdónanos, Señor, cuando vivimos entusiasmadas, pero yendo hacia la dirección equivocada. Perdónanos cuando en lugar de esforzarnos por entender la forma en que tú haces las cosas, nos negamos, Señor, a aceptar tu voluntad y nos aferramos más y más a nuestros propios modos de hacer las cosas. Padre, ayúdanos a vivir a tu manera y no a la nuestra. Ayúdanos a aceptar tu voluntad como la única verdadera. Señor, aunque para nuestro humano razonamiento lo que tú haces no tenga sentido, no importa, Señor, ayúdanos a creer en ti, porque tú eres Dios, tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus caminos mejores que los nuestros. Así es que ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor, y sabemos que ahí tendremos un camino de bendición. Bendito seas, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Todas juntas digamos, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Y hoy es martes, mujeres queridas. Vamos a memorizar el último verso del mes de junio y el viernes vamos a entregarles estrellita a todas las que lograron memorizar los versos de este mes. Claro que tú puedes, mujer querida, si te esfuerzas. Si no te esfuerzas, pues claro que no puedes ni ahora ni nunca, ¿verdad? Pero yo te animo a que seas una mujer esforzada. Dios quiere y si tú quieres, claro que lo vas a lograr. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo, compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.